Buenas tardes, chicas. Les doy la bienvenida a la clase de hoy. Hoy nos corresponde, es nuestra penúltima clase y nos corresponde ver todo lo que respecta al síndrome del cuidador. Voy a proyectar la pantalla. Denme un segundo que estoy cargando la presentación. Buenas tardes, profe. ¿Cómo sigue su salud? Buenas Ahí tardes, nomás, profesora. ahí Sí, nomás. estamos todos bien. Y con estos fríos, Sí, horrible. mi hija no la demandaba al colegio por lo mismo, porque tiene rinofaringitis, así que está acostadita ahora. Claro que sí, el mío tampoco fue al colegio. Sí, tiene 8 años, no, yo prefiero mil veces su salud. Después tendrá tiempo para recuperar clases, pero prefiero que no con las heladas en las mañanas, no. Siempre reino mi salud a la de parte de ella. Sí, el Aparte problema que es los niños que si juegan y no juegan y Si no dejamos que los niños se recuperen bien, vuelven a recaer, ese es el problema, y después se transforman en después. crónicos. Sí, no, yo no. Yo prefiero mil veces tenerla calentita que al ladito mío. Si se puede, Yo, pero qué bendición, decimos. No, a veces no queda sí, otra que mandarlo al colegio. sí, sí, pero igual sí. Hay unas mamás que tienen otro tipo de dificultades, pero gracias a Dios la puedo tener al ladito mío, Qué bueno. acostadita. Pasa que los niños no están muy quietos, pero bueno, tiene que hacerlo. Bueno, que se mejore, pues, profe. Dámosle nomás con la clase. ¿Cómo están, Sí, chicas, todas? sí, estábamos ahí esperando, ¿cierto?, que se conectaran un poquito. Ya, además que el tiempo nos ha acompañado mucho y por eso, ¿se acuerdan que una clase se suspendió por el tema de las condiciones climáticas? Porque la Sí. verdad que ese día en Santiago había mucha gente y lugares cercanos. Yo vivo en el sur, acá es como muy común igual que se corte la luz, el viento, pero a nosotros nos había tocado el temporal un poquito antes. Y después se vino a Santiago. Entonces ahí había harto alumnos, no solo de este curso, que tenía problemas de conectividad y por eso se tomó la decisión de suspender las clases. Esta clase sería la... Profesora, Dígame, buenas noches. Ángela Lagos, presente. buenas noches. ¿Alguien nos iba a comentar algo? O si no, partimos con la clase. Ya a todas tienen su nota puesta. Hay varias gente que no pudo dar la prueba por diversos motivos. Esta fue la prueba que más inasistentes hubo. Pero recuerden que tienen un chance antes que termine el curso donde se van a activar todas las pruebas que ustedes deben y ahí van a poder recuperar las notas. Ya, así que no se preocupen. Siempre se pueden recuperar. Ya, ahí sobre todo los casos que son más justificados. Ya hoy día vamos a avanzar con materia nueva y esta tiene una prueba. Ya esta clase, una clase, ¿cierto? Solo dos horas, tenemos una evaluación. Ya así que es un contenido que la verdad es bastante interesante conocerlo. Yo creo que esta parte, cuando llega esta parte del curso, varias personas se sienten identificadas y no sabía que lo tenían. Ya, y ahora cierto que ustedes tienen un poquito de más conocimientos teóricos respecto a lo que es el cuidado, también surge el problema que acarrea las personas que se dedican al cuidado, ¿ya? Y es una característica bastante importante que las sufren, ¿cierto? Las que son cuidadoras de personas que tienen un grado de dependencia bastante severo, ya que pasa por un tipo de agotamiento mental, ¿cierto? Cuando nosotros no tenemos, ¿cierto? Ni los medios para poder ir alternando los cuidadores, o cuando la vida en el fondo nos transforma en cuidadoras sin estar preparados. Cuando surge una enfermedad catastrófica en la casa, ¿cierto? Ya sea los hijos o los padres, hay alguien que se tiene que hacer cargo del cuidado, ¿ya? Alguien, por así decirlo, posterga la mayor cantidad de sus actividades para dedicarle el cuidado a otra persona. Y ahí es que surge, ¿cierto?, de lo que vamos a hablar hoy, que es el síndrome del cuidador, ¿ya? Em, y de aquí vamos a tener una evaluación, ¿ya? Después el día jueves tenemos nuestra última clase,
que esa clase va a hablar de la prevención de caídas y esa clase se mezcla con lo que es legalidades y ahí tienen otra evaluación, ¿ya? Y que esa clase de legalidades la hace la profesora Yesenia. Así que ahora sí yo llego hasta aquí con ustedes y esta pruebita la podríamos dejar para el jueves porque el jueves que viene no van a tener prueba. Así que la podríamos dejar ahí. ¿Les parece? Así les queda para estudiar el día, mañana y la dan el jueves. Del jueves para el viernes dejamos la prueba. Entonces jueves a las 9:30 hasta el viernes hasta las 10 va a estar disponible la prueba que es de la clase de hoy del síndrome del cuidador. Ya, así que vamos a comenzar a hablar un poquito de este tema que yo hice, ¿cierto? La introducción. Les pido porfis que si sienten que se me queda la pantalla pegada o escuchen mal, me dicen. Ya, cualquier cosita me van diciendo y paramos, ¿cierto? Para ver el, cómo va la conexión. Ya, la idea es que puedan escuchar porque a veces siempre me dicen como después, al final de la clase, que a veces no se escuchaba muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste este famoso síndrome del cuidador? Porque cada vez más va en aumento los casos, por eso digo que es famoso. Y nos dice que cuidar a otra persona representa una experiencia muy valiosa. Sin duda que es un acto bastante altruista, ¿cierto? Donde uno saca todo lo humano que tiene y pone a prueba, ¿cierto?, todo lo que son sus valores y además sus habilidades para entregar el cuidado. El cuidado, chicas, es un arte. Por eso siempre hablamos en enfermería del arte del cuidar, que no solamente involucra que usted le dé los medicamentos a una persona, sino que lo vea como un ser integral. Entonces, el cuidar a alguien representa una experiencia que es muy valiosa, es bondadosa, sobre todo cuando usted la hace sin ningún fin, ¿cierto? Para lucrar con él. Como les digo, supongamos que hoy día en mi familia, no sé, hubo un choque y uno de mis padres quedó, ¿cierto?, con una pareja y de un día para otro de ser una persona autovalente, ahora hay que cuidarla. Como les digo, no todas las familias tienen los recursos económicos para poder contratar una cuidadora especializada y que se maneje en cuidados de pacientes con grados de dependencia. Y a veces la misma familia la que tiene que cierto em, optar por entregar estos cuidados, ¿ya? Nos dice que es, si bien una experiencia que es muy valiosa, nos dice que sin embargo conlleva una gran responsabilidad y esfuerzo, ya que aumenta las actividades que tiene el cuidador en su vida diaria. Em, Aparte de mis actividades de preocuparme por mí, por mi familia, ¿cierto? Por mis hijos que yo tenga, por toda mi familia, ¿cierto? Surgen otras actividades que son parte del cuidado y que antes no se necesitaban, como por ejemplo la asistencia en la alimentación de esa persona, en el baño. Entonces su vida se vuelve un poquito más caótica porque surgen necesidades en esta persona y que usted la tiene que satisfacer, ya de las necesidades fisiológicas más básicas, como alimentarse, como ver el tema del baño, cambio de pañales, ¿cierto? Nosotros tenemos que encargarnos en el fondo de todas esas necesidades del ser humano, ya de nuestra familia. Por eso implica una gran responsabilidad, un compromiso con esa persona y el esfuerzo de que no solo hacer sus cosas, sino que las de otra persona. Por eso aumenta las actividades que ustedes tienen. Y eso implica ver la vida de una manera diferente, modificar las tareas a las que usted está acostumbrado, cambiar su rutina, lógicamente. Ya a lo mejor ya no le va a quedar tiempo, ¿cierto?, para el ocio, para la entretención, sino que todo el tiempo va a estar destinado 100% a lo que es el cuidado de esa persona. También implica que usted deba tomar decisiones que presentan algunas alternativas que son complicadas, ¿ya? En parte de ser cuidadora, ¿cierto? Nos toca tomar las decisiones a veces
de todo, ¿cierto? La parte médica de las personas, etc. Realizar acciones de cuidado físico, social y psicológico de una persona mayor con dependencia, entre otras situaciones. Recuerden que la salud no es solamente la ausencia de un bienestar, sino es un equilibrio, ¿cierto?, entre tanto lo físico, eh, social, ¿cierto?, psicosocial, etcétera. Porque nosotros tenemos que ver al paciente, ¿cierto?, a las personas como un ser holístico, como un ser integral. Por ende, también vamos a hacer acciones de cuidado en la parte del área psicosocial, ¿ya? Entonces, esta experiencia en la que a veces uno se aventura, que es el arte del cuidado, se puede, ¿cierto?, vivir, nos dice aquí, nos plantea la siguiente interrogante. ¿Cómo se vive entonces el cuidado de otro? Yo creo que varias de las que están acá en este curso, algunas lo han tomado con la idea de aumentar sus conocimientos y otras para internarse en el mundo de lo que es el cuidado. Pero yo creo que gran parte, si bien el cuidado, cuando pasamos, ¿qué es lo que era cierto? El cuidado siempre ha estado ligado a lo que son las mujeres, ¿ya? Porque nosotros partimos desde cuando tenemos hijos, innatamente empezamos a aplicar el cuidado. Por eso antes el cuidado era como, no era una profesión dedicarse a la enfermería, sino que era un acto más bondadoso y lo hacíamos sin recibir nada a cambio. Entonces, ya todos de algún modo tenemos la experiencia de cómo se vive el cuidado de otra persona y sabemos que es bastante responsabilidad. Ya así cuando empezamos la crianza de los niños, que nos tenemos que encargar no solamente de que ellos coman, ¿cierto? Se bañen, se vistan, sino que de todas las otras actividades de estimulación cognitiva, que ese niño aprenda, que vaya al colegio, etcétera, nos preocupamos por su salud. Entonces, todo desde ese punto de vista tenemos una experiencia de lo que es ir cuidando al otro. Si bien a lo mejor no son los hijos, pero a veces son los nietos, otras veces son los sobrinos, ¿ya? Y otras veces derechamente nos toca cuidar a algún familiar o trabajan, ¿cierto? Como cuidadoras, ¿ya? Es por eso que nos dice que la experiencia de cuidar se destaca en dos dimensiones. Aquella donde el cuidador debe realizar cambios en diversos ámbitos de su vida para poder brindar, perdón, mejores funciones y calidad del cuidado a las personas con dependencia. Es decir, aquí hay que hacer una transformación de los hábitos que tenemos en nuestra vida. Esto tiene que ver con la modificación de rutinas, de hobbies, incluso del trabajo, entre otras cosas. Cuando nos dedicamos al cuidado, ¿cierto? Sobre todo de nuestra familia, tiene que ser un trabajo que sea incluso hasta compatible con, ¿cierto? Con esta necesidad que existe en mi casa y que yo tengo que suplirla a través del cuidado. Dice que la otra dimensión dice que los aspectos emocionales que van surgiendo a medida que el cuidador va enfrentando las demandas que conlleva hacerse cargo de una persona con dependencia. Aquí cada cuidador tiene su propia forma de responder. Es decir, esta otra dimensión que se destaca en la experiencia del cuidar es netamente propia, es una reacción que es distinta en cada persona porque es propia de ella. Hay personas que trabajan mejor bajo presión, en cambio otras no, ¿ya? Y los aspectos emocionales que surgen, las emociones que sienten las personas que se dedican al cuidado, em, las podemos, ¿cierto?, expresar de distintas formas. ¿Ya? Hay personas que tienen más tolerancia a la frustración, más capacidad de trabajar en situaciones estresantes, pero otras tienen muy poquita tolerancia a la frustración em, y, ¿cierto?, se estresan con mucha facilidad.
Y es ahí, ¿cierto? En este mundo de lo que es el cuidado con personas con dependencia, es que ocurre la sobrecarga del cuidador, ¿ya? Se da en un contexto en que usted está haciendo un acto, como les digo, que es un acto de bondadoso, valioso, pero que en algunas ocasiones si no contamos con la preparación y si no tenemos factores protectores, ¿cierto? Como tener resiliencia, capacidad, ¿cierto?, para enfrentarse a situaciones estresantes, lo más probable es que terminemos con una sobrecarga. Y nos dice que la sobrecarga del cuidador comprende un estado de agotamiento, es decir, de cansancio, de agotamiento, tanto emocional como físico, que experimentan las personas que dedican gran parte de su tiempo al cuidado de una persona con dependencia. Es decir, aquí las personas, ¿cierto?, presentan este agotamiento tanto físico como mental, ya emocional, debido, ¿cierto?, a, a que pasan la mayoría del tiempo cuidando a otra persona, ya, porque en ellas surgen varias emociones a la vez, ya. Primero, no se respeta algunos principios de em, lo que es cierto, el propio autocuidado. ¿Ya? Un cuidador no puede cuidar a otros sin cuidarse a sí mismo, ¿ya? Es como la base de lo que partimos el cuidado. Entonces, acá nosotros empezamos a tener demasiadas actividades, una sobrecarga, entonces involucramos también aspectos emocionales y por eso va surgiendo tanto este agotamiento, tanto físico, entre tanta actividad que debe realizar, entre todo el agobio y que usted deja de hacer su rutina, em, le saca la parte de sus tiempos para recrearse, para el ocio, y la llena de otras actividades. Entonces, de este modo, ¿cierto? Incluso las personas comienzan a aislarse, disminuyen las relaciones sociales que tienen. Incluso muchos matrimonios han ocurrido quiebres de matrimonios cuando, ¿cierto? Una persona se dedica solamente al cuidado de algún familiar que esté en condición, ¿cierto?, de lo que es la dependencia, porque uno transforma su vida y su vida se transforma solo en que debo cuidar a esa persona, la debo cuidar y no delego funciones, ¿cierto?, porque caigo en este síndrome y que al final quiero hacerlo todo yo, pero con un agotamiento tanto físico como mental, entonces la persona tampoco está bien para poder cuidar a otras, ¿ya? Dice que el desempeño de este rol no es una tarea fácil, es decir, ser cuidadora no es algo que sea fácil, por lo que si no se logra perdón, adecuadamente, puede traer repercusiones físicas y psicológicas importantes, comprometiendo en muchos casos la salud, el bienestar y el cuidado, no solo del cuidador, sino también de la persona mayor con dependencia. Lógico que si yo cuido a alguien y yo estoy enfermo, ¿cierto? Y sobre todo genero un agotamiento físico, y cierto, un agotamiento emocional o mental, esa persona que estoy cuidando no está recibiendo los mejores cuidados en el fondo, ¿ya? De partida, cierto, realizo todas las actividades con más desgano, solo por cumplirlas. Puedo estar demasiado distraída y equivocarme, por ejemplo, un error en la medicación, se me puede caer un paciente, etcétera. Entonces, no solo va a afectar mi salud, sino de la persona a la que yo estoy cuidando igual. Y, ¿y qué pasa? Que, por ejemplo, este síndrome en algunos casos llega tan avanzado que las personas cuando cuidan, se dedican 100%, por ejemplo, usted, no sé, cuida a su mamá y se dedica 100% a hacer eso. Descuidó, por ejemplo, sus relaciones sociales, dejó su trabajo
¿Y qué pasa cuando fallece esa persona que usted le dedicó el 100% de su atención? Ya en el fondo como que se les cae el mundo, porque era toda la actividad que realizaba y de un día para otro que esa persona fallezca y ahora no sabe prácticamente qué hacer con su vida, con todo el tiempo libre que tiene, por así decir. ¿Ya? Dice que cabe destacar que la situación de cansancio y desgaste del cuidador lo que puede conducir involuntariamente a situaciones de maltrato o abuso hacia las personas mayores. Cuando las personas que cuidan a personas con dependencia em, tienen este síndrome y esta sobrecarga, no solo implica que usted haga un mal trabajo, sino que está en la tentación, ¿cierto?, de caer en lo que es el abuso hacia su paciente, ¿ya? Maltrato físico, verbal, incluso a veces estamos tan cansados, agobiados, ¿cierto?, que lo verbalizamos, ¿cierto? El trato al paciente es horrible. A veces el paciente nos pide un vaso de agua y es tanto el agotamiento y lo mal que lo está pasando es que ni siquiera cumplimos con darle un vaso de agua o con cambiar, ¿cierto?, un pañal, ¿ya? Entonces caemos en lo que son los abusos y el maltrato en nuestros pacientes. Incluso en algunos casos han encontrado ciertos usuarios golpeados por sus cuidadoras. No sé si a veces igual salen noticias de cuidadoras, ¿cierto?, que han sido grabadas por los familiares, así con cámara oculta y golpean sobre todo a los adultos mayores o los tienen, ¿cierto?, siempre contenidos, es decir, amarrados, ya, pero porque tampoco está en un equilibrio, ¿cierto?, de su salud, sobre todo su salud mental se ve, no es por justificarla, pero cierto, es distinto cuando alguien tiene una patología y es agresivo, ya, em, a cuando usted se le desarrolló a causa de una sobrecarga, porque es más tratable. Ya una vez usted controlando esta sobrecarga del cuidador, ya, pero en cambio cuando están alteradas, cierto, alguna especie de, no sé, de psicopatía y que usted quiera generarle daño a otra persona porque sí, pero aquí el síndrome del cuidador, como provoca un agotamiento tan físico y mental en algunas situaciones, usted de forma involuntaria, ¿cierto? Como nos muestra la imagen aquí, ¿cierto? Em, es decir, es como cuando, ¿cierto? Uno pierde la paciencia con una persona y le da tirones, sobre todo, por ejemplo, si el adulto mayor no se quiere tomar los medicamentos, no se quiere duchar, ¿cierto? Tratamos de hacer como toda la fuerza porque sabemos que es por su bien. ¿Ya? No, y te tienes que bañar aquí. Yo siento que la, la cuidadora ahí a lo mejor no se quiso la alimentación o los medicamentos y la está retando, ¿cierto? Y podemos caer en eso, ¿ya? Pero está comprobadísimo que es por el tema de una sobrecarga de labores. Cuando no usted no tiene, cierto, las condiciones necesarias para poder irse turnando para cuidar a una persona y dedicarle tiempo a su vida, es que surgen estos casos que ya igual son extremos. Antes, en todos los hospitales, los técnicos, las enfermeras siempre podían hacer turnos de 24 horas. Ahora está prohibido hacer turnos porque está comprobado que el cansancio del personal em, ya está relacionado con una mala atención, con un mal servicio, donde ocurren más muertes, donde ocurren ciertos mayores errores en la medicación, etcétera. En cambio, cuando uno solo trabaja 12 horas, tiene el derecho, ¿cierto?, a dormir, a descansar, es mucho mejor la satisfacción usuaria y la misma satisfacción de parte del trabajador de poder ir a trabajar, ¿cierto?, en óptimas condiciones, ¿ya? Ahora nos dice cómo evidenciar su presencia, cómo ustedes van a saber
que alguien se encuentra, ¿cierto?, en alguna situación de síndrome de cuidador. Dice que la persona cuidadora a menudo puede verse tan desbordada por las circunstancias que relegue a un segundo plano su cuidado emocional y físico. Ya se ven muy desbordadas, sobrepasadas por las situaciones. Pequeñas cosas las irritan. Nadie está preparado para afrontar una situación así y muchos cuidadores representan síntomas de ansiedad o depresión. A menudo pueden sentirse frustrados en la sensación de no llegar o de no llegar a todo lo que tienen que hacer para satisfacer las necesidades de su paciente, ¿ya? Y dice que la situación los absorbe de tal manera que muchas veces se ven obligados a dedicar menos tiempo a sus hijos, parejas o amigos, o dejar de hacer aquellas cosas que les gustaban y les proporcionaban bienestar, acusando, acusando una gran sensación de falta de libertad. Ya no tienen las mismas actividades que antes. Entonces las personas se sienten limitadas y sienten que incluso a veces no, para poder hacerlo lo mejor posible, es que me tengo que limitar de muchas cosas. Por eso se sienten ciertos, así que son un poco menos como esclavas. Todas las personas tienen que tener derecho al esparcimiento. ¿Ya? Por ejemplo, si usted es cuidadora en su familia, y tiene a su madre, ¿cierto?, en condición de postrado. No será la única hija, tendrán que un día la cuidas tú, otro día yo, ¿cierto? O un nieto, ¿cierto? Alguien que al menos le pueda dar a veces el descanso para poder irse alternando y usted dedicarle parte, ¿cierto?, de ese cuidado también a su propia vida, ¿ya? Si tenemos que hacerlo sin dudas de forma responsable con el cuidado de una persona, tenemos que saber que también tenemos que tener nuestros espacios para poder cuidarnos a nosotros mismos. ¿Ya? Incluso los trabajos se hacen pausas activas de autocuidado. Es decir, no me sirve yo tener puros profesionales que estén enfermos, que no les guste ir a trabajar y que estén pasando por una sobrecarga y por estrés laboral porque no hacen bien su trabajo, ¿ya? Dice que, consecuentemente, uno de los principales riesgos para el bienestar del cuidador es caer en el aislamiento social. Como reducen todas sus actividades sociales al máximo, ¿cierto? Y no salen, no hablan con nadie, no interactúan, no practican ningún deporte, están 24/7 pegados cuidando a otra persona, ya es muy común que caigan en el aislamiento social. Que de a poquito nos vamos aislando solitos, como que le agarramos el gusto a estar solitos en la casa cuidando y cuando nos invitan a salir, no, es que, y ponemos siempre de excusa, no, es que tengo que cuidar a mi mamá, no, 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 ya, porque sentimos que tampoco la otra persona lo va a hacer bien. Entonces tenemos que aprender a delegar y aplicar autocuidado en nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, el principal riesgo para el bienestar del cuidado es caer, ¿cierto?, en un aislamiento social. Este conjunto de emociones, sensaciones y pensamientos pueden desembocar fácilmente en problemas psicológicos y físicos. Así que el síndrome del cuidador, como les digo, lo más probable es que nosotros a veces hemos sentido algunos síntomas o signos de este síndrome, que nos vemos más irritadas, eh, con más desganos, un agotamiento en hacer las actividades, etc. Ya ni siquiera las hacemos con tanto placer, incluso cuando cuidamos a nuestros propios hijos, cuando estamos tan cansados de ser la única que hace todo en la casa, ¿cierto? También nos genera este síndrome, ya, porque en el fondo todos los que viven en esa casa son dependientes de uno, ¿ya?
Dice que este conjunto de emociones, sensaciones y pensamientos pueden desembocar fácilmente, ¿cierto?, en problemas psicológicos y físicos. Tanto así que cerca del 90% de los cuidadores presentan alguna afección del estado del ánimo, como la apatía, irritabilidad, ansiedad y un trastorno depresivo. Es decir, genera bastantes complicaciones y la mayoría son todas de salud mental. Es una cifra bastante alta, un 90% de los cuidadores presentan estas afecciones al estado de ánimo. También pueden sufrir dolores musculares o de cefalea, alteraciones del sueño o desajustes gastrointestinales como colitis ulcerosas, colon irritable, ¿cierto? Y aquí nos vamos más a los cambios físicos que uno puede tener, ¿cierto? Por la tensión, mucho dolor muscular, dolor de cabeza, incluso podemos presentar alteraciones, ¿cierto? En lo que es presentar altas de presión, ya alteraciones del sueño, de la alimentación, etc. ¿Ya? Acá nos nombra una listita, dice que la presencia de algunos de estos síntomas en un cuidador puede ser un indicio a una sobrecarga. Aquí uno tiene que ser bien consciente y a veces autochequearse, ¿cierto? Con todas las signos o síntomas que podemos presentar, puede ser que no solo hayamos tenido un mal día, sino que esto, ¿cierto?, se gatille por el exceso de actividades, ¿ya? Que tenemos que realizar como cuidadoras. Acuérdense que aquí en el fondo es como que tratamos de hacer dos vidas, ¿ya? Satisfacemos las necesidades completas de otra persona que tiene un grado de dependencia y además tratamos de hacer las de nosotros y lo curioso es que los cuidadores siempre nos dejamos en último plano. A veces tenemos cuidadoras que también tienen enfermedades como por ejemplo una diabetes, una hipertensión y se preocupan más del cuidado de la otra persona y olvidan ustedes mismas, caen hasta que incluso no se toman sus medicamentos porque uno siempre se posterga, ¿ya? Entonces, aquí voy a leer algunos de los síntomas que puede ser un indicio de sobrecarga en los cuidadores. Un cansancio que sea persistente, ¿ya? Un cansancio que incluso usted cuando duerma, descanse, siente que no ha sido reparador, siempre con cansancio, etc. Problemas de el sueño, problemas ya sea para conciliar el sueño, debido a que a veces cierto se siente situaciones muy estresantes y preocupantes y otras veces también puede presentar exceso de sueño por ese cansancio, ese desgano que existe. Una disminución o un abandono de las aficiones, es decir, de todos esos hobbies, esas actividades que a usted le generaba placer, un desinterés por vivir nuevas experiencias. Como que no, aquí estamos, ya olvidamos todas nuestras actividades recreativas y nos centramos solamente en mantener con vida, ¿cierto? O suplir todas esas necesidades de las personas. Pero nos negamos y tenemos un desinterés en vivir nuevas experiencias, abandonamos todos nuestros hobbies, etc. Presentar una elevada irritabilidad. Las personas siempre andan como enojadas, a la defensiva, al mínimo, cierto, a veces hasta con una mirada se irritan y buscan conflicto. Presentar también dolores o molestias sin tener ningún problema de salud aparente, solo por lo estresante que conlleva cuidar a otra persona, podemos presentar problemas de salud, como por ejemplo, ya algunas molestias como los cambios en la presión arterial, o mucho dolor de cabeza, o siempre aparecen las tortícolis, se nos inflaman los ganglios, incluso hay personas que somatizan tanto algunos problemas, ¿cierto? El estrés, que no tienen ninguna otra enfermedad aparente de salud, ¿cierto? Sino que es solo producto de este desajuste
en sus actividades que les genera sobrecarga, que lo somatizan, por ejemplo, en problemas como dermatitis de la piel, caída del cabello, también podemos encontrar, etc. Aislamiento social. Es muy característico, como yo les decía, que ello se va limitando a todas las actividades que involucre salir y despegarme del cuidado de mis pacientes. Consumo de ansiolíticos y antidepresivos para poder tratarse todas estas afecciones que usted puede ir presentando. Niveles de estrés y o ansiedad elevados. ¿Ya? Son algunos de los indicios, ¿cierto? Síntomas que me pueden dar indicios de algún sobrecarga del cuidador. Hoy día solo nuestra clase es del síndrome del cuidador. Ujú. Ya estaba viendo. Hasta aquí vamos a ver hoy. Y hasta las láminas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más o menos láminas son las que son la prueba. Ya todo lo que veamos hoy. Y después nos toca ver prevención de caídas y con eso terminamos. Entonces estábamos ahí viendo los síntomas que podía presentar una persona y que podrían dar luces, ¿cierto? Algún indicio de que la persona está pasando o pasando por algún síndrome del cuidado. Ya que tenga cansancio, problemas en el sueño, disminución o abandono de sus actividades, ya desinterés por vivir nuevas experiencias, etc. Y dice, ¿cuáles son los efectos físicos en el cuidador? Ya, estos están dados por un agotamiento físico, por la excesiva cantidad de tareas que asume. Por eso es que cuidar a un paciente con que es cero movilidad, desmovilizado total, que no coopera en nada, es bastante cierto. Usted tiene que movilizar a ese paciente, poner el pañal, cambiar ropa, sábanas. Entonces implica que usted esté ahí realizando harto esfuerzo físico, por ende va a llegar un momento en que físicamente se sienta agotada, empiezan los dolores de espalda, los dolores de pies, tanto estar, cierto, ahí parada, etc. Un esfuerzo físico realizado en actividades de movilización de la persona con dependencia. Ya lo que yo les decía. Están dados, ¿cierto? Por todo este esfuerzo que hacemos cuando nos toca una persona como el doble de grande de uno y de peso y tiene que movilizarla solo con sus brazos, ya sí me provoca cierto algún problema físico en la persona que es la cuidadora. También la descompensación de enfermedades crónicas que padece el cuidador, el abandono del tratamiento médico y cuidados inapropiados. Parece que le dije que los cuidadores también a veces nos descuidamos un poquito. Y los efectos psicológicos del cuidador se refiere a la presencia de sentimientos negativos. A veces puede estar tan avanzado este síndrome que, aparte de presentar síntomas físicos, también podemos encontrar presencia de algunos sentimientos negativos de la persona o de inferioridad, que incluso, ¿cierto?, pueden detonar em, en algunas depresiones o ansiedad. Por eso nos dice que existe mayor frecuencia entre estos dos síntomas, entre la depresión y la ansiedad, lo que se nos vea afectado, ¿cierto? Alterado en lo que es el síndrome del cuidado. Ya vamos a terminar estos y nos vamos a ir a un pequeño recreo. Dice que los efectos en lo social están dados por una baja considerable en la participación de actividades sociales, laborales, culturales y recreativas. Se aíslan muchos. Esos son los efectos en el ámbito social que, que se dan por poseer este síndrome.
Dice, se afecta la dinámica familiar y las relaciones familiares al recibir escaso apoyo de otros miembros y por el desacuerdo en temas de criterios eh, acerca, perdón, del manejo y del cuidado de la persona mayor con dependencia. Ya existen bastantes ahí discusiones, desacuerdos entre los criterios para cuidar o no a una persona. Dificultad en relaciones de pareja por la entrega de mayor tiempo a los cuidados de las personas con dependencia. Todo esto, ¿cierto? Ahí se ve los efectos en la parte social, ya están provocados, dados por estas situaciones que les comentaba. Y los efectos en lo económico, ya, de las personas consiste en la reducción de los recursos económicos familiares debido a los gastos destinados al cuidado, al aseo, alimentación de esta persona con dependencia. Acuérdense que cambian las condiciones, aparte que esa persona era un proveedor, ahora cierto quedó en una silla de ruedas, entonces no es mucho lo que puede hacer. Entonces, cuando tenemos un paciente que debemos cuidar y sobre todo somos los cuidadores, los familiares, incurrimos en gastos que son bastante altos porque tenemos que costear tratamientos a veces que son 100% cierto, requieren de que usted los cancele. Entonces la dinámica ahí que tiene nuestro presupuesto familiar se ve alterada. Dice que el cuidador se ve obligado en muchas ocasiones a abandonar su trabajo para dedicarse a los cuidados, reduciendo sus ingresos. Ya el económico sí tenemos ahí un déficit que si nos dedicamos al cuidado puro, ya disminuye nuestro ingreso porque no accedemos, ¿cierto? Accedemos a lo que es renunciar a nuestro trabajo para dedicarnos al cuidado de alguien. ¿Ya nos queda algún otro antes de irnos al recreo? Vamos a dejar hasta ahí para que no se nos mezcle el tema. Entonces aquí estábamos viendo los efectos tanto físicos, psicológicos, en el ámbito social y económico que provoca el síndrome del cuidado. Ya, vamos a tomarnos un pequeño recreo y comenzamos. Después entre unos 10 a 15 minutos.
Ya, chicas, vamos a continuar con nuestra clase. Voy a compartir la pantalla. Ahí estábamos viendo algunos efectos que podía llegar a producir cierto, no solo presenta signos y síntomas el síndrome del cuidador, este agotamiento tanto físico como mental o emocional que sufren las personas que están a cargo del cuidado de personas con dependencia, sino que también em, surgen distintos efectos en distintos ámbitos, ¿ya? Diversos efectos, como por ejemplo en el ámbito físico, en el psicológico, en el social e incluso hay efectos en lo económico, ¿ya? Ahora dice, vamos avanzando un poquito, ¿cuáles son los factores que influyen en la sobrecarga del cuidador? ¿Ya? Dame un segundo que voy a desenchufar mi computador. Dice, ¿cuáles son los factores que influyen en la sobrecarga del cuidador? El experimentar una sobrecarga depende de factores derivados del propio cuidador, de la persona cuidada y del entorno. ¿Ya? Es decir, nos dice entonces que existen algunos factores ya que influyen en la sobrecarga de los cuidadores, como por ejemplo factores que están relacionados netamente con el cuidador, ¿ya? Es decir, factores que los hacen, ¿cierto?, que van a influir en esta sobrecarga que tenga, ¿ya? Y en ellos están los factores que están relacionados con el cuidador, que son como la formación que tenga para cuidar. Si realmente, ¿cierto?, es una persona que cuenta con las capacidades o no para dedicarse al cuidado. El nivel económico y posibilidad de contratar un reemplazo por horas, ¿ya? Sobre todo si es que usted es el cuidador que el único cuidador que tiene en la casa, ¿ya? Si usted se transforma en cuidador de un familiar, ¿cierto? Es algo netamente relacionado si es que yo tengo la posibilidad de contratar a alguien, ¿ya? Para que me reemplace de repente, para yo poder tener mis propias horas para dedicarlas a mí mismo, ¿ya? Depende también la salud personal que tenga este cuidador. Como les decía, a veces los cuidadores están más enfermos, ya por una falta de autocuidado, sobre todo, que la persona que cuidamos. Ya, el género. Dice que a las mujeres se les asume el rol de cuidadoras, pero también hay hombres que em, deben hacerse cargo de las tareas para las cuales no están preparados. Ya, ser en este caso hombre los pone más en riesgo de padecer una sobrecarga, ¿cierto? Porque en teoría supuestamente no están preparados para entregar estos cuidados, ¿ya? En cambio las mujeres, el hecho de ser cuidadoras innatas, ya al final se nos genera como un factor protector, ¿ya? La posibilidad de descanso que tenga una persona. La edad dice a que a más edad del cuidador, más difícil es otorgar cuidados por la influencia de los cambios del cuerpo propios del envejecimiento que se traducen en menor fuerza para realizar las actividades de cuidado. Ya, lógicamente, esto lo vemos bastante en aquellas parejas de adultos mayores que a veces vemos, ¿cierto? Cuando tienen bastantes enfermedades y deben hacerse cargo de su cónyuge que a veces, ¿cierto?, presenta algún problema de dismovilidad. Entonces, una persona adulta mayor cuidando a otra persona con dependencia y mayor, y a veces recuerden que hay enfermedades de adultos y no tan adultos también, que implican deterioro cognitivo, como los Alzheimer, las demencias. Entonces es bastante desgastante, sobre todo cuidar a estas personas. Es más que agotamiento físico, un agotamiento mental, ¿cierto? Emocional, de cuidar a estas personas.
sobre todo si son adultos mayores, ¿ya? Y por el esfuerzo físico que implica cambiar una persona postrada, por ejemplo, etc. ¿Ya? Así que la edad también influye en, en que si usted puede o no experimentar una sobrecarga del cuidado. También tenemos la relación con el enfermo, con el cuidado, o sea, que ejercemos sobre estas personas, sobre todo si la relación, si son los padres, parejas o hijos o parientes políticos. Ya cuando nos toca muy de cerca, también, ¿cierto? Se nos transforma en un factor, ¿cierto? Relacionado con el cuidador que puede influir o detonar alguna sobrecarga. Dice la personalidad previa, la capacidad para expresar sus emociones, la capacidad de afrontar situaciones complicadas. Ya no todos, como yo les decía, a veces tener harta resiliencia nos favorece, pero ¿qué pasa cuando tenemos todos estos problemas para poder expresar nuestros sentimientos, ¿cierto? Para poder pedir ayuda, sobre todo cuando somos cuidadoras de alguien. Entonces eso nos conlleva, ¿cierto? Que en el fondo en volvernos más propensos a lo que es sufrir una sobrecarga en los cuidados. Existen otros factores relacionados con la persona a la cual se cuida. Y en estos factores, ¿cierto? Que podemos encontrar, va a ser el grado de dependencia que tenga este familiar. Se requiere de ayuda total o parcial, y que esto va a estar dado, ¿cierto? Por la enfermedad que tenga, porque nos va a veces generar un desgaste más físico, estar más pendiente. En cambio, a veces algunos pacientes no son tan complejos, entonces sí va a depender de ello, si nos provoca o no más desgaste, ¿ya? Del impacto que ha tenido la enfermedad. Se acepta su condición, se sigue el tratamiento. A veces tenemos pacientes, como les digo, a veces la familia, el padre, por ejemplo, que era un trabajador, un proveedor de su familia, que gozaba de una buena salud y sufrió un accidente de tránsito, por ejemplo, y lo dejó con una enfermedad catastrófica, y lo más probable es que se encuentre en una negación y no acepta su nueva condición y no sigue en tratamiento. Entonces, eso la persona que cuida es demasiado desgastante, ¿ya? Em, Aparte del impacto que es para uno cuidarlo, imagínense ellos que eran autovalentes, ¿cierto? Y no aceptan su nueva condición, y eso en realidad no nos ayuda mucho en el cuidado, ¿ya? La gravedad también. ¿Cuál será la resolución de la enfermedad? ¿Se curará o, cierto, se morirá el paciente? Ya, ahí estaba leyendo el comentario. ¿Ya? De la sintomatología, si reconoce los síntomas y si es capaz de manejarlo. Del tipo de enfermedad, ya sea física o cognitiva. Como yo les decía, hay enfermedades del tipo cognitiva, em, em, ¿cierto? Que, provocan mucho más invalidez en una persona, ¿ya? Y en el que la cuida provoca mucha más sobrecarga, ¿ya? También hay otros factores que son externos, ¿ya? Que depende básicamente de la posibilidad que tenga el cuidador de contar con un apoyo o no, de cómo es el apoyo, ¿cierto?, de la familia, de los amigos y de los amigos cuando se necesita. Estos ya son factores externos que nosotros no podemos modificarlos mucho, por así decirlo, ya, porque no dependen del cuidador ni de la persona que cuida, ya, de las instituciones sociales con las que nos orienten sobre los programas sociales a los cuales se podrían acceder. Hoy en día, ¿cierto? Tenemos bastante información, sobre todo ayuda de nuestros CESFAM, ¿cierto? Que sabemos que tenemos acceso a programas con pacientes desmovilizados.
de las instituciones asistenciales para recibir atención para el familiar y para sí mismo, así como también para recibir una capacitación para cuidar. Existen programas incluso donde usted la capacitan y donde a veces esa ayuda no es para el cierto directamente para el paciente, sino que también existe una terapia para la persona que es cuidadora, ¿ya? Y también para aumentar sus habilidades, ¿cierto? Lo que es el cuidado, ¿ya? Pero como dice, hay cierta asistencia incluso para uno sí mismo, ¿ya? Ahora, ¿cierto? Nos vamos a ir, ya que conocemos un poquito lo que es el síndrome del cuidador, cuáles son sus síntomas, qué factores van a afectar y cuáles son los que influyen en que, ¿cierto? Aumenten, por así decirlo, las probabilidades de que usted padezca este síndrome. Dice, ¿qué hacer ante este síndrome del cuidador? ¿Ya? Dice que, dado la sobrecarga y los distintos efectos, que éste puede traer, surge la necesidad de que el cuidador desarrolle acciones para su autocuidado. El cuidador debe tomar conciencia de la experiencia que significa cuidar, debe identificar el nivel de carga que está sobrellevando y el impacto que ésta está provocando en su salud. Como todo en la vida, nosotros tenemos un tope. Y lo importante de esto es poder detectarlo, porque si no, uno cuando trabaja sobre algo que ya está muy forzado en todo ámbito de cosas, ¿cierto? Eso se termina por quebrar y se rompe, ¿ya? Aquí una relación entre un paciente, ¿cierto? Y un cuidador que está demasiado desgastada, muy abusada, ¿cierto? Genera una sobrecarga, ya hay que saber cómo detectarla y en qué punto, ¿cierto? Ya eso ya no se transformó en cuidado, sino que en algo que está impactando, está generando un problema de salud en mi persona, ¿ya? ¿Cómo genera entonces impacto que está provocando en la salud, en las relaciones sociales, entre otros aspectos? Asimismo, reconocer qué factores de los mencionados en el punto anterior puede abordar para evitar la sobrecarga. ¿Ya? Importantísimo es saber detectarlo cuál es nuestro límite para no caer en esta sobrecarga. Dice que las fases del síndrome del cuidador, ya vamos a ver porque estas se presentan, ¿cierto?, en algunas fases y en algún punto de estas fases es demasiado importante poder detectarlas a tiempo. Dice que la fase número 1 dice, ante una nueva situación surge un líder. Tras lo repentino e inesperado de una enfermedad que sea terminal o incapacitante, solo un miembro de la familia suele asumir el papel del cuidador principal, sintiéndose con la responsabilidad para sobrellevar todo lo que la nueva situación requiere. Es decir, una persona, ¿cierto?, se hace cargo y toma las riendas de la situación. En la faceta número 2 existe un desajuste entre las demandas y los recursos con los que contamos. Dice que pronto se produce un desajuste entre las excesivas demandas que supone del cuidado de un paciente enfermo y de los recursos personales y materiales con los que con los que cuenta el cuidador. Esto obliga a realizar sobreesfuerzos que poco a poco se van agotando, ¿cierto?, sus fuerzas, ¿ya? Muchas demandas, ¿cierto? Con los recursos que tenemos, ¿ya? A veces incluso no tener los recursos económicos como brindar los buenos cuidados al paciente, como comprarle todos sus medicamentos, los utensilios de aseo, a nosotros igual nos genera, ¿cierto?, una preocupación y una sobrecarga, ¿ya? Después viene la fase de reacción a este sobreesfuerzo. Usted ya cuando lo ha dado todo, ¿cierto? Em, Viene esta reacción a este sobreesfuerzo. Y dice que es reactivo a ese sobreesfuerzo, aparecen síntomas como ansiedad, nerviosismo, tristeza, puede haber una fatiga mental y física, una sensación de no poder más, una irritabilidad donde uno acaba perdiendo los nervios ante cualquier situación. Situaciones mínimas las hacen explotar o explotar
¿cierto? Porque ya están muy cansados, ¿cierto? Sobre todo mayor cansancio mentalmente, ¿ya? Estrés, ya una preocupación excesiva ante cualquier imprevisto, agresividad, reacciones desmesuradas, ya tensión contra los cuidadores auxiliares, ya como por ejemplo, nadie lo cuida como yo, porque acuérdense que estamos ya en una reacción a este sobreesfuerzo. Y aquí, cierto, ya estamos como una parte más avanzada y como más enfermiza de lo que es el síndrome del cuidador. Entonces nosotros incluso reaccionamos de forma irritable ante las personas que nos quieren ayudar, ¿ya? Y por eso surgen estas frases como nadie lo cuida mejor que yo. Si yo no llegara a ser ya creemos que todo lo tenemos que solucionar nosotros, que nadie lo va a cuidar como nosotros si nosotros no estuviéramos, ya, ¿qué sería de esa persona en el fondo? Tendencia a encerrarse en uno mismo, ya a presentar mucha soledad, no tenemos tiempo ni ganas para ver a nadie, no tenemos a quien contarle por lo que estamos pasando, sentimos. Además, ¿cómo voy a quejarme ya con el problema que tenemos en la casa? Entonces nos guardamos mucho los sentimientos. Sobre todo este rol, ¿cierto? A veces cuando la madre, la cuidadora, ¿cierto? Las mamás por el hecho de ser mamá nunca se quejan de nada. Imagínense cuando, aparte de ser mamá, le toca ser cuidadora de su hijo cuando tienen muchos problemas de salud. Sabemos que hay mamás, ¿cierto?, que sus hijos nacen con problemas de desarrollo, por ejemplo, que nunca tienen una condición de dismovilizado, de postrado, donde tienen que hacerle todas sus necesidades, de hasta un baño en cama, ¿ya? Entonces es un esfuerzo doble, ser madre y cuidadora. Y aparece una serie de sentimientos también en conflicto. Queremos cuidar y cuidar bien, pero a veces sentimos que esta situación escapa a nuestro control. Nos sentimos mal por no haber reaccionado como tocaba, ¿cierto? A veces nos sentimos culpables porque em, no nos merecemos, ¿cierto? La otra persona está pasando mal y nosotros minimizamos esos sentimientos que tenemos y esa sobrecarga. Sentimos que no estamos a la altura de las circunstancias, que podríamos haber hecho mucho más por haber cuidado de esa persona. Nos sentimos culpables por disfrutar de las cosas, por dedicarnos tiempo o cuidarnos a nosotros mismos o incluso por pedirlo. Ya recuerden que todas las personas tenemos derecho al descanso, al autocuidado, a poder salir un día con una amiga, pero cuando estamos en el síndrome del cuidador, em, incluso ni siquiera disfrutamos, nos sentimos culpables, ya como que queremos estar todo el día con esa persona. Y, ¿cierto? ¿Qué hacemos frente a esto? Entregar algunos consejos generales para evitar su aparición. Em, Lo primero y lo más importante es aceptar que existe un problema, detectarlo, ok, tengo una sobrecarga y pedir ayuda, ¿ya? Tratar de no ser el único cuidador e involucrar a otros. Si tuviéramos la posibilidad, ¿cierto? Ojalá de poder contratar a otra persona, genial, ¿ya? Y así poder turnarnos, a lo mejor no tener una cuidadora todos los días, pero alguien que al menos nos dé el tiempo, ¿cierto? Para realizar nuestros trámites personales, etcétera. Comente la evolución del paciente con sus familiares u otros cuidadores, ¿ya? Comunique al resto de la familia sus sentimientos y sus temores para hacerles partícipe del problema y evitar sentirse culpable cuando se dedique tiempo a sí mismo. Practicar hábitos de vida saludable, como una alimentación equilibrada, un deporte, ya evitar el consumo excesivo, por ejemplo, del tabaco, el alcohol, ¿cierto? Que son riesgos que caen las personas, ¿cierto? Que tienen algún problema ¿cierto? De sobrecarga, de estrés, ¿ya?
generarnos algún momento de respiro, ya tener tiempo libre para el ocio, para el cuidado de uno mismo, procurar tener un tiempo reservado para hacer cosas propias y que le generen placer, ya volver a retomar algunos hobbies, ya es súper importante, como les decía, incluso si nosotros nos dedicamos al arte del cuidar, ya aunque no sean nuestras familiares, hacer una pausa activa es lo que es nuestro trabajo, darse al menos unos 5 minutitos en lo que usted, ¿cierto?, pueda practicar algún ejercicio de respiración o de elongación para poder mejorar, ¿cierto?, las actividades en las que usted se dedica a cuidar a estas personas. ¿Ya? Déjenme correrlo. También, ¿cierto? Mantener, como les decía, los hobbies, las aficiones previas que teníamos, evitar el aislamiento social, salir de la casa, ponerse en contacto con otros amigos, incluso asimismo, ¿cierto? Cuando nosotros contamos nuestro problema, nos falta el amigo que nos dice, ya, pero yo te voy a ayudar hoy día o por último te voy a ir a hacer compañía y así, ¿cierto? El cuidar a otra persona no se nos hace tan agotador, ¿ya? Intentar facilitar la autonomía del familiar al máximo, dejar que haga lo que pueda hacer aunque tarde más tiempo, ¿ya? Respetar los tiempos de esa persona, sobre todo los pacientes que tienen Alzheimer, ¿ya? La solución no es hacerles todo, es guiarlos, ¿cierto? Hasta cuando ellos ya no puedan hacer ninguna actividad por sí mismos, ya ahí que llegue el tiempo de nosotros hacerles todo, ya que con eso nosotros no favorecemos lo que estamos haciendo es favoreciendo la dependencia de la persona y aumentando nuestros labores y a la larga hacemos que se olvide de lo que tiene que hacer. Por eso que muchos procesos que realizamos nosotros son repetitivos. Favorecer la adaptación del entorno, procurando que ésta sea adaptable y segura. Nos ayudará a evitar accidentes innecesarios, evitar el estrés en la medida de lo posible, planificando de antemano las situaciones conflictivas. Una actitud positiva juega en nuestro favor. Es fundamental mantenerla en lo posible. ¿Ya? Igual ser bastante positivo ante cualquier situación, ya siempre va a ser un factor protector. Ya mantener cierto siempre la entereza y ser muy resilientes, que vamos a salir de esta, ¿cierto? Que prácticamente son pruebas, em, ya que tenemos que ir eh, usando en la vida para poder, ¿cierto?, a llegar a nuestro bienestar. Información y formación. El familiar enfermo, em, entender que la persona que nosotros estamos cuidando no hace las cosas para fastidiarnos, sino cierto que es por la patología que él tiene que se comporta así, sino que el daño cerebral que tiene genera nuevas conductas y difíciles de entender en algunas ocasiones. A veces nos toca cuidar a nuestros, por ejemplo, a nuestros padres o abuelos que tienen demencia, nos tratan horribles, nos golpean, muerden, escupen, ¿cierto? No tomárselo de forma personal, sino que es parte de lo que conlleva su enfermedad, ¿ya? Los sentimientos negativos que aparecen en algún momento son humanos, ya lo importante es saber reconocerlos, no tener miedo a intentar superarlos o al menos equilibrarlos, ¿ya? Siempre, sobre todo, em, ¿cierto? Poder identificarlos, ¿ya? Saber, ¿cierto? Porque incluso algunos sentimientos muy negativos que los interiorizamos, los guardamos, incluso ha llegado, ¿cierto? Que algunas cuidadoras han cometido, ¿cierto? Em, han matado a sus pacientes, ¿ya? Tanto así la sobrecarga que sí se ha visto que ha sucedido. Profesionales médicos. No dude, ¿cierto?, en ponerse en contacto con algún profesional médico
ya que le puede ayudar, ¿cierto?, en todos estos sentimientos negativos. Ya cuando tenemos un familiar enfermo es bastante fuerte, ya, y a veces tenemos que ir un poquito, ¿cierto?, recurrir a un profesional y medicarnos también para poder ir asimilando esta situación, sobre todo cuando sabemos que el diagnóstico no va a ser favorable, ¿ya? Ahora también parte de lo que conlleva este síndrome, ¿cierto? Nosotros podemos hacer el trabajo de cuidadores con la familia. ¿Qué podemos hacer con esto? Dice, desde que se inicia el tratamiento de un paciente con una enfermedad terminal o impactante, el trabajo con la familia es fundamental y sobre todo con su cuidador principal. Este trabajo debe basarse en tres pilares fundamentales: en la información, la conciencia de la enfermedad y las recomendaciones. La información, dice, en primer lugar, es importante que el cuidador esté informado, es decir, que entienda y comprenda cuáles son las características del daño causado por la enfermedad o la discapacidad de su familiar afectado, que conozca cómo piensa, cómo se percibe e interpreta la realidad, cómo se siente ante la misma y cómo reacciona y se comporta en consecuencia. Si está psicoeducando Si está psicoeducando, se desarrolla de forma satisfactoria y el cuidador familiar entiende este nuevo funcionamiento, la relación con el paciente afectado y el manejo posterior de los posibles problemas van a ser mucho más sencillos de llevar y se va a disminuir la posibilidad de dificultades con frecuencia, ¿ya? Entonces hay que darse el tiempo, ¿cierto?, de trabajar con la familia. Poseer una información clara y ajustada em, a cuál es la situación clínica del paciente permite que el cuidador, ya, o la familia, cuidador familia, pueda poner en marcha estrategias de manejo y afrontamientos adecuados, favoreciendo el cuidado más constructivo y disminuyendo alteraciones emocionales de tipo ansioso o depresivo, ¿ya? Lo siguiente que se debe, ¿cierto? El siguiente pilar involucra la conciencia. ¿Ya? Dice que seguro que en repetidas ocasiones se ha aludido a la importancia de que el paciente tenga una conciencia ajustada de sus limitaciones en el pronóstico de la evolución de las mismas. ¿Ya? Em, pero tan importante es el ajuste de conciencia de este como el de la conciencia del cuidador familiar. Si esta conciencia, perdón, no está ajustada, nos encontramos con que los niveles de agotamiento del cuidador son mayores, ya que las expectativas y las metas que se propone con el paciente no son alcanzables y se acaba agotando de intentar o de promover cambios que no son posibles. Poseer información ajustada es el paso fundamental para poder elaborar una conciencia adecuada del estado clínico del paciente y de sus necesidades. Ello permite que el cuidador desarrolle y promueva actividades que faciliten la independencia del paciente, que disminuya, por tanto, su sobreimplicación y por ende prevengamos la aparición del síndrome del cuidador, evitando el agotamiento y el desgaste. ¿Ya? Y después el último pilar dice que son las recomendaciones profesionales. En definitiva, la formación y la conciencia ajustada de la antesala son la antesala, perdón, de un escenario donde pueda acogerse e integrarse las recomendaciones de los profesionales de las diversas especialidades de rehabilitación que se sugieren a los cuidadores familiares. Dice que la mayoría de estas recomendaciones van a estar dirigidas siempre a dos objetivos: a potenciar la autonomía del paciente. Recuerde, ¿cierto?, que si nosotros entre menos lo dejamos hacer cosas, potenciamos que sea más dependiente y al final agravamos más su situación de salud y evitar los problemas de conducta. Ya dice que la consecuencia de estos dos objetivos generan cambios directamente en el paciente afectado, pero también contribuyen a que la convivencia con el mismo disminuya los niveles de sobrecarga y por tanto el cuidador se beneficie de ello.
¿ya? Es decir, nos ayuda un poquito, ¿cierto?, de seguir las recomendaciones profesionales, ¿cierto?, de las distintas em, áreas de la rehabilitación que existe, nos va a llevar, ¿cierto?, a disminuir un poquito los niveles de sobrecarga. Por ejemplo, hoy en día tenemos hartas patologías que no necesariamente son adultos mayores y que generan mucha sobrecarga, por ejemplo, las mamás que tienen niños con condiciones especiales, no solamente que limiten cierto la actividad física, el movimiento, sino tenemos enfermedades como por ejemplo el autismo, ya donde se logra que la madre no surja tantas preocupaciones y tanto sobrecarga a través de la terapia, ya que logran entender lo que le pasa a sus hijos, porque recuerden que los hijos ya necesitan, cierto, que em, nosotros estamos criando y necesitamos, ¿cierto?, que nos vean emocionalmente sanas, porque somos en el fondo como su mamá y papá son como sus modelos, ¿cierto? Am, a ellos cómo se están formando, cómo van a actuar, etcétera. Entonces, si nosotros nos desbordamos, lo más probable es que criemos un niño que ante cualquier situación de estrés se desborde también, ¿ya? Em, Nosotros hablamos de lo que es un cuidado constructivo, ¿ya? Y ahora vamos a ver cuáles son los principales principios de este cuidado. Dice que sin embargo es cierto que el estado de muchos de los afectados por enfermedades terminales o incapacitantes requieren de mucho tiempo, dedicación y esfuerzo por parte de los cuidadores. Y ello a pesar de estar informados, de tener conciencia y seguir las recomendaciones, acaba agotando el cuidador. Por ello es necesario recordarles que no dejen de tener en cuenta los principales principios de este cuidado constructivo. Uno de estos principios es cuidar sin descuidarse. Yo les decía que nosotros no podemos cuidar a alguien si primero no nos preocupamos de nosotros. El cuidador debe tratar siempre de atender sus necesidades físicas, de relación y de ocio. Ya cuidamos en todo aspecto, la alimentación, los problemas físicos que nos puede conllevar, darnos nuestro tiempo para el descanso, tener relaciones interacciones sociales con otras personas, etcétera. Su buen estado de salud repercute directamente en la calidad del cuidado que le aporta al paciente y no solo a la salud del mismo. Ya, si yo no estoy sana, ¿cómo voy a cuidar a alguien? Ya. Y compartir las tareas del cuidado con otras personas. Es importante repartir las tareas de cuidado con otras personas y no caer en el error de pensar que el cuidador principal es el único que puede atender todas estas necesidades, ¿ya? No todos, no siempre podemos con todo. Existen pequeñas frases, ¿cierto? Como de una cosa a la vez, ¿ya? Acá igual, ¿ya? No pensar que lo podemos hacer todo un solo día porque eso nos genera más frustración, más sentimientos de culpa y al final no damos tampoco el 100% para esa persona, ¿ya? En definitiva, dice que la información y el asesoramiento son esenciales para un buen manejo y convivencia del cuidador familiar con el paciente con enfermedad terminal o incapacitante, de manera que acaban contribuyendo a generar un clima de convivencia y espacios de interacción más constructivos y funcionales. Sin embargo, la tarea de cuidar acaba agotando y es importante que el cuidador eh, cuide sin descuidarse. Entonces, respeten siempre esos dos principios que tiene un cuidado que sea constructivo. Acá nos pone en paralelo y con esto vamos terminando, pasamos la lista y hasta aquí vamos a tener la prueba que vamos a tener el jueves. Ya voy a pasar esto que nos queda y pasamos lista para que se vayan a descansar. Dice que un cuidador que se cuida a sí mismo se ve bien consigo mismo, ¿ya? Me tengo que, cierto, siempre preocuparse de usted para poder cuidar a otros. Detecte y previene a tiempo la sobrecarga. Debe usted saber cuál es su límite, ¿ya? Se capacita en cómo cuidar adecuadamente. Y yo ahí las felicito bastante porque yo creo que algunas
habían incluso pasado por el síndrome del cuidador y no lo habían podido detectar, pero hoy en día, ¿cierto? Incluso se preocupan hasta de capacitarse y ahora incluso saben que, que muchas pudieron haber tenido este síndrome, ¿ya? Y sobre todo, ¿cierto? Un cuidador que se cuida a sí mismo se deja ayudar. Acuérdese que nosotros, nadie es superhéroe, ¿cierto? Ni las mamás, hasta las mamás se enferman. Entonces los cuidadores también nos agotamos. Cuida de la salud propia tomando medidas preventivas, toma un descanso oportunamente, ya también tengo que descansar, duerme lo suficiente, maneja las emociones negativas, tiene mejor salud y más energía. Toma decisiones en mejores condiciones, hace sentir mejor a la persona que cuida, ¿ya? El cuidado, como ven, no solo involucra hacer acciones ya en bien de la otra persona, sino que nosotros nos tenemos que encontrar en condiciones óptimas para poder ejercer el cuidado, ¿ya? Mantiene contacto con las redes de apoyos, realiza actividades gratificantes de acuerdo a sus intereses. Ya no todo ya debemos aceptar, ¿cierto? Todas la carga que conlleva cuidar un familiar, ¿ya? Entonces es bueno siempre mantener las redes de apoyo y ir delegando algunas funciones. En cambio, un cuidador que no se cuide a sí mismo lo podemos ver de la siguiente forma. Se siente cansado permanentemente, presenta desinterés por las cosas, tiene deseo de estar solo, se aísla, manifiesta cambios de humor y de ánimo, surgen diversos dolores como de espalda o cabeza, molestias al estómago, se encuentra estresado, ¿ya? Presenta problemas en el sueño, consume excesivamente medicamentos para controlar estos síntomas, hacemos abuso del café, del tabaco, del alcohol, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Entonces es importante respetar los, los, los principios de un cuidado constructivo. ¿Ya? Aquí tenemos alguien que se cuida a sí mismo versus alguien que no, y podemos notar que la diferencia em, de estados de ánimo, por decirlo así, del cuidado que uno tiene es bastante distinto, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes presenten factores protectores, ¿ya? Y siempre pedir ayuda y poder detectar cuándo están sintiendo esta sobrecarga o no, ¿ya? Así que eso, espero que esto no solamente les sirva, ¿cierto?, como parte de un curso que tomaron, sino para la vida diaria, ¿ya? A veces, como les digo, nos toca ser las cuidadoras de nuestros propios familiares cuando tienen una enfermedad catastrófica. Así que yo por eso las felicito mucho por ese interés de querer perfeccionarse, ¿cierto? Y ahora se van con este nuevo conocimiento y que nos va a servir, ¿cierto? Para poder evitar situaciones que a veces tienen un desenlace, pero fatal. Ya voy a proyectar la lista y vamos a pasar la lista para que se retire. Entonces, esta materia que vimos hoy del síndrome del cuidador, ay, que me dio susto, eh, vamos a tener nuestra evaluación el día jueves, ¿ya? Déjenme que me cargue la lista. Ahí. Y después nos quedaría solamente el jueves ver el síndrome, perdón, el prevención de caídas y que esa materia después va a ser evaluada junto con lo que
hacer su clase de legalidades. Así que igual van a tener un tiempecito para poder estudiar. Déjenme ver. Y aquí está el módulo de pacientes geriátricos. Ya. Esta pruebita la van a encontrar en el misma pestañita del módulo 2, porque esta es la penúltima prueba, ¿ya? Y la van a encontrar con el nombre, con la prueba 306, el nombre cierto examen del síndrome del cuidador. Y la última clase que yo le haga de prevención de caídas, esa evaluación va junta con la de legalidades. ¿Ya? Así que esa prueba lo más probable es que se la tome la profesora Yesenia, o si no, ¿cierto? Si no es ella, yo, pero la otra clase la hace ella. Yo hago la mitad, ¿cierto? Solo lo que es prevención de caídas y ella hace la parte de legalidades. ¿Ya? Así que eso, Profesora, dígame. Ana María, el jueves se abre la prueba, antes no, el jueves, 9:30. El jueves. O si quieren Ya. se las pongo antes, no sé. No, el No sé. jueves. No, Profe, mejor la dejamos el jueves. profe, disculpe, yo la podría hacer durante hoy o mañana, es que yo el jueves no puedo. No. ¿Se abre solo un día para todas o para ninguna? ¿Ya? No, qué democrático. Es Ya. que la nota es para el curso, porque, ¿cómo que se llama? Uno Sí, abre la prueba y todas la pueden dar, ¿ya? sí, no, sí, sí. Todas No, tienen era acceso, una no se la duda. puedo abrir solo a una persona, ¿ya? Entonces el Em, jueves está abierta la prueba a las 21:30 horas. sí, hasta el viernes, hasta las 10 de la noche, Ah, ¿ya? ok, ya. Gracias, profe. Que si no se las dejaría muchos días abiertas y se la quiere dar ahora, ¿ya? Ujujú. Estoy cargándoles aquí la asistencia. 14 días, estamos a 14 de mayo. Aquí está. Pero recuerden que tienen ahí las 24 horas para darlas. Ya a lo mejor no la puede dar inmediatamente el jueves en la noche, pero al otro No sé, día. profe, sí, sí puedo darla, sí, sí, no hay problema. Ya estamos a 14 de mayo. Y ahí me van diciendo presiones y se pueden, ¿cierto? Ir retirando, no hay problema. Joana Alarcón. Edith Altamirano. Presente, profesora. Buenas noches. Ana Arambulo. Buenas noches, profesora. Presente. Buenas noches. Yenimar Avendaño. Presente. Buenas noches. Igual. Janet Berríos. Siempre le digo Janet. Presente, profe. Buenas Presente. noches. Buenas noches. Andrea Cerezada. Erika Esquivel. Presente, profe, dulces sueños. Buenas noches, ay, gracias. Porque descansador. Miriam Galás. Giovanna. Ángela Lagos. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches. María Fernanda López. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches. Abigail Marca. Buenas noches, presente. Buenas noches. Marisol Olivares. No, Buenas noches, presente. Ella es Marisol, ¿cierto? Sí, Marisol, presente. Hasta luego. María Osorio. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Sandra Reyes. Buenas noches, presente. Buenas noches. Ana María Rodríguez. Presente, profesora, buenas noches. Delia Rojas.
Y Presente, Jessica Vergara. profesora. Buenas noches. Ahí estamos presentes. Buenas Y noches, Jessica profe, que descanse. Buenas noches, Igual, chicas. hasta luego, chicas. Que tengan Chao, buenas buenas noches noches. a todas. A todos Gracias. estudien y en todo caso el jueves igual nos vemos. Ahí les recuerdo que a las 9:30 está la prueba. ¿Ya? Así que eso. Hasta luego, que estén bien.